Hola, estamos en Conciencia Auditiva. Iniciamos tu programa semanal, esta vez desde Querétaro, cercano a Los Arcos, tomándonos algún refrigerio. Saludo a mi querido amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, amigo, el doctor Carlos Barra Molano. Ok, y vamos a iniciar como siempre con las notas de la semana. Tenemos algunas notas interesantes. La semana pasada hubo finalmente elecciones, se renueva prácticamente toda la Cámara de Diputados. 500 personas que no tienen más que hacer que votar en la forma en la que su partido les indica, una maravilla. Fueron renovadas. El PRI aparentemente sale como el gran ganador de estos comicios. Y la duda es alta, ¿es el regreso del viejo PRI, del PRI de la hegemonía absoluta, del PRI de la unanimidad, sin cuestionamiento? Sí, no, porque bueno, también va en alianza con Verde Ecologista y con PANAL, y probablemente se sumaría el PES, el Encuentro Social. Sería la forma de manejar esta mayoría que tiene en determinado momento. Lo paradójico del caso es que hemos tenido 2 años muy malos, 2 años donde el presidente de la República ha sido ampliamente impugnado desde las cuestiones de peculado hasta las cuestiones de ingobernabilidad que presenta el Estado. Y en este momento, en vez de que pudiésemos esperar que el PRI se debilitara, ante estas alianzas cobra nueva notoriedad, cobra fuerza, y esto le va a permitir, me imagino, terminar con las reformas estructurales. O sea, esa es la cuestión de la función de manejar la Cámara. El gobierno tendrá una manga ancha dentro de poder actuar o tener sus acciones, y eso es lo que se vuelve como significativo. Ahora, el triunfo tiene una explicación. La explicación se centra en 2 condiciones. La primera es que sigue existiendo un voto duro en base de la revolución institucional, y la segunda es que las rémoras o los partidos pequeños dividieron o atomizaron el voto. Entonces la gente, en vez de anular, que también hubo, recordemos que en el Distrito Federal existió como entre el 6 y el 7% de anulación, en el resto del país, en vez de anular el voto, lo que sucedió es que se empezó a diferir hacia las opciones más pequeñas, ¿no? Y le llaman el gran ganador del DF a Morena, finalmente, que Morena es una fuerza de izquierda política que se integra como partido y finalmente en alguna medida le disputa a la misma izquierda, que en este caso sería PRD, el bastión del Distrito Federal o los bastiones del Distrito Federal. Efectivamente, donde finalmente estaba también la base de Andrés Manuel López Obrador, finalmente. Aquí hay un detalle interesante, porque si recordamos 1988 se da esta elección presidencial donde Cárdenas evidentemente ganó. Se la roban, se la queda para Carlos Salinas. En aquella época era el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ¿no? Todavía no estaba PRD. Exactamente. Cárdenas estaba esta mujer, La Piedra, se me olvida su nombre. Rosario Ibarra. Rosario Ibarra. Sí. Y sale otro candidato más, se me olvida el nombre también. Eran 3 candidatos. Pero bueno, llegan los 3 a lo que había sido el abuelo del IFE, van a hacer impugnaciones. Bartlett sale una noche antes a decir que se había caído el sistema. Como nunca voy a olvidar esas palabras. Lo cabrón del caso es que ese mismo defensor del sistema otrora ahora es uno de los máximos impugnadores del mismo sistema. Exacto. Alguien que había estado, vamos a decirlo, que había hecho que el sistema funcionara, y cuando el sistema no cumplió sus expectativas, se portó contra el sistema. Hay una parte interesante del 88. El 88 sirvió como un parteaguas, porque antes de 1988 no había una presencia significativa de los partidos más allá de los municipios. Sí tenían sus diputados de representación proporcional, sí tenían uno que otro senador igual de representación proporcional, pero no había todavía distribuido un estado que estuviera bajo el dominio de un partido de oposición. Viene el 89, viene Baja California y viene Nuevo León, si no me falla la memoria, y viene también, me parece que es Chihuahua. Sí, que es la parte más conservadora del país, ¿no? En donde el panismo va a tener un ascenso importante con Rufo Apple y algunos otros personeros, y por vez primera se va a dar esta coyuntura, ¿no? Y ahí va a mostrar el sistema esta erosión que ha tenido durante más de 2 décadas, ¿no? O sea, finalmente los 70 años, también en los últimos 20 presentan este parteaguas, ¿no? Que quizá desde 1968 se venía como reedificando las condiciones de la oposición, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante es que en 1988 se robaron evidentemente una elección, y apenas 12 años más tarde, desde 1988, estamos hablando del primer presidente de oposición en 80 años. Aquí estamos ante un parteaguas otra vez. Fox. ¿Cómo no? Aquí viene lo interesante del 88 y el facsímil y el paralelaje que me gustaría hacer en este momento.
En este año ganó el Bronco. El Bronco gana Nuevo León, es el primer candidato que no depende de un partido político ganando una gubernatura de un estado nada menor. Es probablemente el segundo a nivel de económicamente hablando. Y este personaje ahora inspira a Neri Vela y otros personajes que quieren lanzarse a una elección presidencial. Lo que es interesante es, estamos hablando de si este periodo son 12 años. O sea que Neri Vela, así como se lanzó al espacio, se va a lanzar a una elección presidencial. Yo me pregunto si esta idea podría permear o no, que en 12 o 15 años estuviéramos hablando de que un presidente viniera de una candidatura independiente. Siempre y cuando... ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible siempre y cuando el desgaste de la democracia representativa, de los mismos partidos políticos, pudiera incidir en un debilitamiento de tal manera que la población lograra empoderar a un tipo de estos candidatos y que el voto duro finalmente hiciera. Pero de todas maneras, lo que logra el Bronco es importante porque legislativamente las candidaturas independientes van asimétricamente compitiendo de los partidos. Los partidos tienen más fuerza. Completamente. Y las candidaturas independientes no la tienen. Entonces este fulano que gana por más de 20%, que es mucho el 20%, demuestra en el caso de Nuevo León que la población está cansada, ¿no?, finalmente de los manejos de la partidocracia. Entonces sí pudiese presentarse una condición así, y lo próximo que vamos a ver en 2018 es que es muy probable que tengamos algún intento de candidatura independiente. Lo cual no es sencillo, ¿eh? No creo que sea sencillo. Yo creo que 2018, vaya, el pescado está vendido, pero lo que es interesante pensar... O sea, ¿tú piensas que PRI va a refrendar? Yo estoy seguro que PRI va a refrendar. Finalmente, ¿qué es lo que harías para refrendar? Eliminas al viejo IFE, que era lo único que podía darle cierto freno a tus intenciones. Sí, porque el torero no hace nada. El torero está vendido, entonces finalmente es el INE, queda perfectamente estructurado de esta forma. El TRIFE tampoco está muy fuerte que digamos. Colocas en la Suprema Corte de Justicia a uno de tus cuates. O sea, finalmente si tuvieras que tener de este banco... O sea, los ejes jurídicos están a tu favor. Todos están a tu favor. O sea, no hay forma en el infierno en el que el PRI vaya a perder esta elección. Tan sencillo como eso. Y aparte tienes acceso a la caja de las galletas. O sea, tienes a la caja chica que es Pemex y tienes a la caja chica que es todo el PIB del país. ¿Por qué no? Bueno, puedes dividirlo y moverlo como quieras. En la semana dieron una noticia de que paralelamente ahí se descubrieron como 3 o 4 pozos, o perdón, yacimientos que pueden ser pozos petroleros dentro del Golfo abajo subsuelo, y que son explotables. Habría que ver si esta noticia empoderada a través de plataformas puede resarcir la economía. En este momento no lo haría, ¿eh? No. Porque a mayor oferta, a mayor producción, necesariamente y mayor oferta y con una demanda contraída, no importa cuánto se produzca en este momento. Mira. Lo que sí es estratégicamente como reservas probadas, como crecimiento del país, sí es importante. Hay un detalle con respecto al tema económico en México. Voy a usar un facsímil que no es muy aceptable, pero realmente, ¿qué otra cosa vamos a decir? Tenía un amigo que tenía un hijo de 8 años. Y a los 8 años le daba 50 pesos a la semana, lo que significaba 200 pesos al mes. Era su mesada, su estipendio, su domingo, su lo que le quieras llamar. 50 pesos por semana. Otro amigo lo que hacía era simple y sencillamente no le daba mesada a su hijo. Cuando los dos niños tenían 16 años, el niño de 16 años se tuvo que inventar una especie como de negocio y montó un estancito para hacer venta de... No recuerdo qué vendía, si pies o qué vendía con la novia, después vendían quesos y después vendían no sé qué cosa. Los dos niños crecieron. El de 16 años ya tenía de 16 años y seguía cobrando 50 pesos a la semana, o la actualización de 80 pesos a la semana, y el otro niño estaba ya pensando en comprarse un coche. O sea, creo que al final el Estado mexicano, con esta lógica de tenernos o de mantener salarios tan exageradamente bajos y lógicas de subsidios tan absurdas, una política educativa que no despega, finalmente es como entender que el capital humano, porque eso era lo que presumía esta semana Peña Nieto, que el capital humano estaba desarrollándose gracias a las reformas educativas. De inicio, no nos engañemos, las reformas educativas nunca se han aplicado. No hay nada que sea reforma de nada. Y si existe uno de los sectores
ampliamente empobrecidos de su desarrollo es la educación en México. El magisterio está perdido. O sea, ¿quién confía, por ejemplo, de los padres de familia, quién confía en la educación pública? No hemos entrado, finalmente llevamos 100 años de capitalismo en México y nunca hemos acabado de entrar a un capitalismo. Seguimos con esta lógica paternalista. O sea, es capitalismo embrionario. Porque eso es lo que es. O sea, nunca hemos llegado realmente a decir a rajatabla y viva y muera y etcétera. Tampoco es un capitalismo tipo Roosevelt, tampoco es un capitalismo David Ricardo de decir vamos a orientar la economía de determinados sectores. Eso es simple y sencillamente es un capitalismo semicaníbal de privilegios que privilegia finalmente la idea de vamos a respetar todas las leyes mientras no me afectan a mí. Vamos a respetar todos estos mientras no me afectan a mí. Mientras no afecta a mi familia. Déjame dejar a mi familia asegurada, a mis cuates asegurados y ahora sí, vamos por el país. Y por el país significa es con lo que sobre. Es que, a diferencia del resto de América Latina, la clase política en México se convirtió a la postre en una forma de explotar desde la verticalidad del Estado las funciones de orden económico. Entonces ya no lo sueltan tampoco fácilmente, ¿no? O sea, y algunos pasaron, que fue algo que vimos inclusive en la época de Fox, pasaron a ser de empresarios a políticos, ¿no? Y se dieron cuenta que ser juez y parte en un Estado es muy importante. Claro, es todo. O sea, finalmente la idea de que si eras ya empresario antes y ahora te vuelves a la política, entonces tú muy bien tienes un plus. Puta, imagínate cuando vimos a Virgilio Andrade entrar a la Secretaría de la Función Pública, ¿qué más juez y parte del Estado? O lo que estás diciendo con Medina Mora también, ¿qué más parte de ser juez y parte del Estado? Entonces, en cada enclave se van cubriendo las espaldas y se van entretejiendo redes, ¿no? Efectivamente. Y este sistema finalmente es exageradamente indulgente con su propia endogamia, ¿no? Por ejemplo, todos hemos visto en la misma banca privada, puta, se premia a los morosos, o sea, pague ahora, le renegociamos su deuda, o sea, y cuando tú pagas a tiempo nadie te dice, oye, te vamos a devolver el 10% de lo que tú nos pagaste, o sea, no. Te estoy apostando en contra todo el tiempo, claro. Esa es la idea. O sea, vivir en la legalidad de México es la pendejada más grande del mundo. Vivir en la legalidad es ser pendejo en México. Y volverte pobre también. Y eso pobre. Es una estupidez, es una cosa cruel, es un país de demasiadas simulaciones. La hacienda pública te invita a que no pagues impuestos, esa es la verdad, porque, o que no abras negocios. Abrir un negocio es una tragedia del tamaño del mundo. O sea, lo que alguna vez hablábamos con esta cuestión de las escuelas privadas en Pachuca, o sea, poner un negocio en una escuela privada es una tragedia. Debes de tener conectes, corrupción, desviación, o sea, hay muchas cosas. Porque si no, estás frito. Y si no te marginan, o sea, si no estás frito. Pelas. Es una verdadera tragedia y en términos de política solo me queda esta última, hablando de este esquema, pues tenemos el Partido Verde Ecologista, que es un muy buen ejemplo de cómo finalmente incurrir en cualquier cantidad de delitos. Pues, y que la ilegalidad premia, o sea, la ilegalidad premia. Hay un meme que está circulando, a lo mejor ya lo viste, de los animales muertos en una... No. Es una grosería, porque aparece un oso que sacrificaron, o sea, que lo ejecutaron ahí, está el oso tirado, hay un tigre a un lado, hay 2 o 3 otros animales así como peludos grandes. Son varios animales, es una hilerita como de 20 animales. El chiste es que estaba la camioneta de la Semarnat también ahí a un lado, y estaba otro fulano con un rifle. Y Lucero cantando desde Lucero en el fondo cantando. No, lo que era interesante es que estos animales se sacrificaron porque ya no era posible mantenerlos en su hábitat, etcétera, y no había de dónde demonios ponerlos. Entonces los sacaron de los circos, donde al menos eran alimentados y donde tenían un propósito. Sí, había un castigo sobre el animal, era cierto, es verdad. Eso es un hecho. Siempre lo había, porque a un tigre no lo puedes condicionar por la buena y razonando, claro, con él, ¿no? De manera positiva, es condicionamiento aversivo, es decir, hay castigo, ¿no? Castigo, claro. Y el animal, y se pone... Si al final de todo esto uno puede sacar 50 sombras de gris, ¿y por qué no? Entonces el tigre era medio perverso. Lo que es una crueldad total es, acaban sacrificando a los pobres malditos animales porque no tienen cómo alimentarlos después de 4 o 5 semanas que los tuvieron ahí aventados. Claro, o sea, es
Es análogo a algún gobierno panista que de repente le impidió a una chica adolescente abortar y después la niña dice, ¿y ahora cómo yo mantengo al niño? O sea, ok, tú no me pides, pero me dejas sin indefensión como Estado. Bueno, lo mismo pasa análogamente aquí. Ok, sí, nos portamos con una conducta ética, vamos a los buenos sentimientos, cuidamos, hablamos del cuidado de los animales, pero ¿quién se hace responsable de ellos? Es completamente absurdo, me parece completamente absurdo. Hay otros par de noticias que vale la pena señalar. Esta semana Fausto Vallejo sale públicamente a decir a la revista Proceso que él no movió un dedo en el caso de su hijo, que a su hijo lo dejaron bien porque no había méritos en la investigación. Yo no sé si vimos el mismo video. Claro, tanto el papá como el hijo están ahí. Yo no sé si vimos el mismo video. En el video que yo vi, Fausto Vallejo, el hijo de Fausto Vallejo le intercambia una pistola a un guarura de la tuta y después se levanta la camisa y se guarda una pistola. No vimos el mismo video. Se me ocurre que nada más por portación de arma de fuego. A veces están agarrando a los narcos por portación de un arma de fuego y solamente por eso. No podemos agarrarlo por eso. Me parece completamente absurdo. No, bueno, nuevamente, o sea, ves cómo flagrantemente se viola la ley y no hay ningún problema. O sea, no pasa nada, no sucede nada. O sea, depende de quién viola la ley, bajo qué condiciones, y en esa medida sí. Es una cosa increíble. En notas un poco más alegres, un chico británico descubre un nuevo planeta que hasta ahora había sido desconocido, que está un poquito más allá de lo que habíamos creído por años, y yo crecí teniendo a Plutón como un planeta. ¿Te acuerdas del último planeta? Plutón no era un centro nocturno donde... Plutón no era un perro que era medio amanerado. Era Pluto. Plutón finalmente el planeta que vaya, que desapareció por los cabrones que no tiene la frecuencia, no tiene las características de un planeta. Bueno, un chavito. Y apareció hace años uno que parecía fórmula así como MC2 al cuadrado, uno era un nombre rarísimo, M162. O sea, no sé quién es el pendejo que le pone los nombres, ¿no? O sea, pudiendo ponerle Minerva. Lo que pasa es que hay dos nombres. El nombre científico es SM, no sé qué, por el cuadrante, el año y el registro. Y ese M160 y tanto se llama planeta Cassandra. Cachonda, Cassandra. No, esa es otra. Cassandra, pista de cristal. Debería haber un planeta que se llama Planeta 69. Sería interesante visitarlo. Hay una guerra. Bueno, ¿y lo descubrió y le puso algún nombre? ¿Tiene algún nombre el planeta? Todavía no, que lo estaba pensando, tiene creo que 7 días para nombrar el planeta con el nombre que... ¿Y cómo pudo descubrirlo? Increíblemente, el telescopio. Con el telescopio, ni siquiera maravilloso, con un telescopio que tenían en su universidad. De esos que venden en juguetes, mi alegría. Siempre felices estamos. No, pero es increíble porque, vaya, otra vez, sí es un telescopio grande y profesional, pero no es un observatorio. Por eso entonces le dijo, todos los científicos son unos pendejos, vean ustedes cuántos años llevan, y yo de buenas a primeras miré y le dije. Sí, ha habido otros casos de personas que encuentran cometas, asteroides, etcétera, les ponen el nombre y no son científicos, solo gente que estuvo en el momento exacto, en el lugar exacto. De hecho, leía un artículo... Y por ejemplo, en África, el río Victoria... No me acuerdo cuál era la explicación, pero sí había leído la explicación del río Victoria. Me quedo con esta idea. Al final, el espacio, incluso el telescopio Hubble, que se montó a finales de los 90, el telescopio Hubble se supone que aumentaba las posibilidades de radiodetección en 8000%. Y el telescopio Hubble no puede detectar más que el 1% del espacio, o de lo que nosotros tenemos de espacio conocido. O sea, 1% es nada, es nada. La noticia que sería noticia, yo creo, es que descubrieran algún planeta habitado por Amazonas, por Amazonas, o donde pudiéramos ir a dejar a todos estos cabrones que trabajan en la política en México, a llevárselos a otro planeta. Váyanse a vivir para allá. Fíjate que ahorita que estamos en la política, hay otra nota divertida. En el municipio de Tula, aquí en Hidalgo, hubo un detalle interesante de un candidato a diputado. No recuerdo el número del distrito, pero en la mañana de la elección el hombre reportó que había habido disparos en su casa de campaña. Sí, la noticia trasciende y se señala que había sido baleado. O sea, entonces era preocupante porque asesinaron a candidatos. Recordemos que está en la antesala, entonces todo el mundo, pone atención en esto. Resulta ser que al final había sido una noche de juerga de un día anterior, del sábado, y hubo una pequeña balacera, valga la
expresión, y en la balacera 1 o 2 disparos quedaron alojados en una pared. Lo irónico es que en la zona de Tula donde ocurrió la balacera, el candidato estaba al otro lado completo de la ciudad. No había ni remota posibilidad de que hubiera baleado la... De bala perdida. Nada. Yo tenía un amigo que le decía la bala perdida. ¿Y cómo finalmente se resolvió? Pues, nadie lo reconoció. Murió. Fue el héroe desconocido. Esta última idea es la guerra de Uber en la Ciudad de México. Ah, sí. El gobierno de la Ciudad de México se pronuncia en contra de los taxis, que finalmente puede conducir cualquier persona su propio auto y recibir el llamado a través de redes sociales, atender finalmente el servicio de taxi y se acabó. Es muy popular no tanto para los habitantes de la Ciudad de México, pero para los viajeros. Para los viajeros Uber ha sido tremendamente útil. Recordemos que Uber es una empresa montada en Estados Unidos que lo que hace es certificarte al conductor. El conductor se certifica a través de varios controles para determinar que esta persona tiene un buen estado de vivir, quién es, a qué se dedica, que tiene la disponibilidad, la práctica del manejo, el conocimiento. El coche debe tener un seguro. Exacto, el coche está asegurado, el coche tiene y que responda también responsabilidad social. Todo. Finalmente, vaya, deja un servicio de taxi muy completo. Te piden que idealmente tengas un determinado... Y a lo mejor, a diferencia de los taxis comunes, no apesta, ¿no? A patas, por lo menos. A patas, Dios a santísimo. cigarro. O no vas oyendo charangas o una cosa por el estilo. Lo que es interesante de Uber es que Uber tiene también un O precio... esta mamá del parquímetro, del taxímetro, Hay una... que con un hilito le van jalando y... No, incluso Uber lo que hace es decir, bueno, tú estás solicitando el servicio, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Yo estoy en la calle tal, en tal lugar, en tal momento, y voy a tal lugar. Y la misma aplicación te calcula el precio. Y ya no importa si te tardas media hora, una hora. Perfecto. O sea, tú al final es... Sí, porque lo del banderazo era asqueroso, ¿no? Banderazo y a cada rato. Cada kilómetro. Y sabes que también la otra, que es la maña finalmente, que sabes que el maldito taxista te está llevando por un lugar donde sabe que va a haber tráfico. Claro. Para poderte cobrar lo que quiera cobrar. Claro. O si no, se va a meter por calles que alejen la ruta. Sí, no, es una grosería. Esto, finalmente Uber funciona, ha funcionado en otros países, pero indigna finalmente el transporte público establecido. Claro, porque le hace una competencia fuerte. Y porque según ellos pagan ellos por cada año el emplacaje, pagan ellos la pintura del vehículo, pagan ellos por todas las licencias. Yo creo honestamente que, vaya, esto debe de haber una libertad de mercado, ¿no? Si finalmente alguien tiene la posibilidad, tiene el vehículo, tiene las capacidades, llenó los requisitos de la empresa, me parece también ampliamente confiable. Y es una persona confiable. Sí, porque los taxis en la Ciudad de México se volvieron poco confiables, ¿no? Mucho. O sea, hubieron una cantidad de secuestros, asaltos, secuestros express que le llaman. O sea, también eso hay que decirlo. Entonces, esto va a ser una guerra todavía más grande. Sí, va a reventar. Uber está siendo atacada y el problema para los taxistas... Y si se empezara a presentar en Pachuca, igual va a reventar. Va a ser interesante, ¿eh? Porque aquí la parte divertida es un enemigo invisible. Porque no es como una empresa que tú ves de un color y de una etiqueta y que es fácil identificar e irte tras ella. Sí, habitualmente, por ejemplo, en Chile lo que hacen es que tienen unas placas especiales. Okay. O sea, si el coche puede ser de cualquier color, pero la placa es un taxi finalmente. Okay. Pero acá no hay forma de identificarlos, es el vehículo de un particular, prestando un servicio a través de redes sociales. Técnicamente no estamos incurriendo en ningún delito. O sea, el tipo no se está alquilando en la calle, se alquila específicamente por un sistema creado por ellos. Y es probable que pague impuestos, o sea... O a lo mejor no. ¿Quién te prohíbe a ti cobrar 100 pesos por llevar a alguien de aquí al aeropuerto? Eso es bronca tuya. ¿Quién puede decir que no? Aunque lo hagas tu actividad económica, ¿por qué no? O sea, el detalle de esto es un enemigo invisible. Sí. Y este enemigo invisible está muy empoderado porque finalmente es un servicio práctico, es limpio, es organizado y ya no te tienes que tragar la mierda de los malditos taxistas. Y a lo mejor el taxi o el vehículo está en buen estado. Todos traen GPS de antemano. A mí me tocó usar este servicio en Europa y te puedo decir que es impecable, de verdad. Yo lo usé en Chile y también es impecable. Es impecable, donde quiera que vayas, siempre hay esa constancia. Y tienen el GPS y te llevan sin problema. A donde quiera. No te cobran más. O sea, digo, si en un momento dado puedes profesionalizar un servicio de esta forma, ¿por qué no? Nos vamos ya a una pequeña pausa. ¿Con quién los dejamos, Carlos?
Me parece que una de las mejores canciones que ha habido en la historia, Las Mañanitas, Cantadas por por Cepillín. Alejandro, no, por Cepillín, Las Mañanitas. Oye, dicho sea de paso, Cuauhtémoc Blanco ganó. ¿Lo puedes creer? Yo sigo totalmente incrédulo que Cuauhtémoc ganó. Yo creo que se debe a que es guapo. Una de sus características es un cabrón guapo que lo miras y aparte carismático, cae bien, ¿no? Representa a los minusválidos de México, trae algo aquí atrás, Trae una mochila integrada. Entonces tiene muchas formas de entronizar la empatía social, o sea, es guapo, está bien hecho, es exfutbolista de esta parafernalia del celuloide. Bueno, ahora, y ganó una alcaldía no menor, ¿no? Ahí en Cuernavaca. No, es una alcaldía bastante importante, eso es lo que llama la atención. El presupuesto que maneja en un momento dado en Cuernavaca no es nada despreciable. No. Estamos hablando de uno de los municipios en Morelos más grandes, el más grande y más importante. Una ciudad, todos los que la conozcan sabrán que es bella a morir. Sí, sí lo es. Es bella a morir. Con gente que tiene bastantes propiedades ahí, que es el distrito, que de repente viene Pernocta nada más. Cosas que le pasaron a la ciudad, secuestros, ¿no? Asesinatos, gente colgada de los puentes. Y leí que el transporte público es asaltado muy constantemente. Sí. O sea, una ciudad problemática, ¿no? O sea, tiene sus cosas también. Vamos a ver si va a caminar. Veamos qué pasa. Los dejamos con los maquilladitos de Cepillín.